verificando que faltan varios intervinientes. A ver. Eran por 5 minutos solamente. Ya. Han sido puestos a disposición en la sala los acusados. Señor Orellana, ¿está en condiciones de seguir? Sí, su señoría. Muchas Muy gracias. Como había indicado su señoría, voy a hacer alusión a algunas comparaciones que se efectuaron, análisis comparativo que se efectuaron a lo largo de la investigación y que se presentaron, por cierto, también como medios de prueba. Estaba haciendo referencia a un primer informe, el 4738 del año 2015, por parte de la perito 11, doña María Benavente Aninat, quien tuvo ocasión de comparar al acusado Flores Riquelme a través de la fotografía contenida en el biométrico, rescatado desde el Servicio de Registro Civil e Identificación, con las imágenes rescatadas desde el local Timi, cuando acude a cargar la tarjeta BIP 2020 horas, las tarjetas BIP 2020 horas, el día 13 de julio del año 2014. Se observan, se presentan y se da cuenta de características comunes. El tribunal tuvo ocasión de ver esas imágenes estáticas, también tuvo ocasión de verlas en movimiento y poder apreciar en definitiva que se trata con claridad del acusado Flores Riquelme, la persona que concurre el 13 de abril a las 20 horas con 20 minutos al local o almacén Timi a cargar las dos tarjetas BIP empleadas ese mismo día. Me refiero a la 1720-6992 y me refiero también a la segunda tarjeta que tiene el número 1740-7579. Existe también el informe 4993-04-2014 por intermedio de la perito 18, doña María Mendizábal Cofré, quien compara un par de zapatillas marca Nike NUE 2548-283, incorporadas como otro medio y evidencia material 459, levantadas desde el domicilio ocupado por Flores y por Casanova. Se le compara con las zapatillas que lleva Flores en el metro, en distintos lugares, en distintas ocasiones, en distintas estaciones, y se pueden determinar a través de este peritaje la existencia de similitudes entre ese calzado y el que llevaba Flores Riquelme en las distintas imágenes que se pusieron también a disposición del tribunal. La misma perito 18, doña María Mendizábal Cofré, a través del peritaje 2010-06-2015, tuvo ocasión de comparar y de incorporar mediante su declaración el Ministerio Público el análisis efectuado al gorro levantado desde el domicilio de Guzmán Amadeo el día 6 de abril del año 2015 y el gorro que se observa en las imágenes levantadas en razón del atentado explosivo a la primera comisaría el día 11 de agosto del año 2014. Gorro que lleva uno de los colocadores, específicamente quien materialmente coloca el artefacto debajo del vehículo motorizado a un costado de la primera comisaría y que es la persona que acompañaba al acusado Flores Riquelme, que en ese mismo contexto lo que hace es prestar cobertura a quien materialmente coloca el artefacto debajo del vehículo motorizado. Se compara, digo, su señoría, ese gorro del que se rescataron cabellos y se pudo establecer que genéticamente corresponden a
provenientes del acusado Guzmán Amadeo. La conclusión es que existen similitudes claras a juicio del Ministerio Público, visibles adicionalmente a juicio del Ministerio Público en las imágenes que fueron debidamente incorporadas, exhibidas y observadas por el Tribunal de sus Señorías. Dicho gorro lleva la 925-51-855 y el otro medio y evidencia material 333. En este contexto, su Señoría, a juicio del Ministerio Público, reviste relevancia un comparativo efectuado en relación al caminar del acusado Juan Flores. Este comparativo resulta de la conjunción de distintos informes periciales. El 3078-01-2015, según el orden en que los presentamos su Señoría, por la perito 18 doña María Mendizábal Cofré, que rescata imágenes y efectúa mediciones del caminar de Juan Flores en el recinto penal en donde se encontraba recluido, privado de libertad. El informe 3078-2015 de la perito 65, doña Vivian Bustos Vaquerizo, que proporciona las bases conceptuales para la realización de este informe comparativo, haciendo ya referencia a las imágenes que habían de ser empleadas. El informe 5093-1-2015 de la perito 18, María Mendizábal Cofré, que realiza un trabajo y un tratamiento similar al que ya había efectuado con imágenes de Juan Flores al interior de la cárcel, pero esta vez lo realiza con las imágenes del acusado Juan Flores en los distintos sitios de suceso, conforme las imágenes que se pudieron recuperar de esos distintos sitios de suceso. Están a continuación 3 informes distintos de fecha julio, el primero de ellos, y de octubre, los 2 siguientes del año 2015, presentados a través del perito 66, don Felipe García Garrido, ingeniero estadístico, quien tuvo ocasión de declarar y dar cuenta de cuál era el objetivo de sus peritajes, cómo los desarrolló y cuáles eran las conclusiones también de cada uno de ellos, de esos 3 peritajes. Y finalmente, para lograr esta conjunción de distintos peritajes, tenemos el 5093 del año 2015 de la perito doña Vivian Bustos Vaquerizo también, que concluye la existencia de semejanzas en 2 de 4 variables que finalmente se pudieron utilizar en el análisis desarrollado, y que adicionalmente esas 2 de 4 variables en donde sí se presentaban estas similitudes, se trataba de variables de carácter absolutamente individualizadoras del caminar de una cualquiera persona, y evidentemente en este caso de la persona del acusado Juan Flores Riquelme. Brevemente, su Señoría, el primer informe ya lo indiqué, de doña María Mendizábal Cofré, rescata imágenes frontales y laterales. En cuanto a las laterales, para establecer distancia entre talones, altura del hombro en relación al paso y la inclinación del ángulo de la cabeza en relación al tronco. Las frontales, ángulo de apertura del pie respecto a la pierna. 40 imágenes en total laterales, 14 imágenes en total frontales. ¿Qué se utilizó para medir? La regla, su Señoría, del software Photoshop. Lo indicó la perito, señora Mendizábal, en estrados. El informe primero, presentado de doña Vivian Bustos, y al que he referido como el que establece las bases conceptuales del informe, señala que, en primer lugar, y evidentemente de ahí la posibilidad de utilizar un comparativo del caminar. El caminar es individualizador de las distintas personas. No todos caminamos de la misma manera, en definitiva, todos caminamos distintos unos de otros. Se genera un instrumento de medición, se utilizan las imágenes de Juan Flores al interior del recinto penal,
entre octubre del 2014 y enero del 2015. Se utiliza largo del paso, el ángulo de inclinación del pie, el ángulo de inclinación del cuello, teniendo como resultado 40 mediciones del largo del paso versus altura del hombro, 40 mediciones de inclinación del cuello y 14 mediciones de la inclinación o apertura del pie. Concluyendo en una primera aproximación que con los resultados obtenidos sí se pueden efectuar comparaciones por cuanto esos resultados resultan medibles. Es así como en el segundo informe de doña María Mendizábal también se obtienen imágenes, como ya lo indiqué, desde los distintos sitios de suceso respecto de las mismas situaciones a medir señaladas previamente. ¿Qué hace a su turno el perito don Felipe García Garrido, el estadístico? Las imágenes de Juan Flores en la cárcel, en su primer informe, el de julio del año 2015, él señaló que buscaba ajustar datos, pero ajustar, entre comillas, su señoría en el lenguaje estadístico, que no es tratar de forzar y lograr ajustar en el lenguaje común, amañar, si se quiere, su señoría a como dé lugar una situación a otra. No, ajustar datos estadísticamente simplemente es trabajar con ellos y obtener conclusiones en base al análisis técnico, numérico, probabilístico desarrollado con ese conjunto de datos. ¿Cuáles son los datos que se busca ajustar? Es decir, determinar si corresponden, si entregan una distribución normal, largo de paso, altura de hombros, ángulo de inclinación del pie, ángulo de inclinación del cuello y una proporción, una relación entre dos parámetros de los anteriores, la proporción largo del paso y altura de hombros. Las que se midieron, según el caso, lo indicaron los peritos, en píxeles o en grados. ¿Qué utilizó? Lo indicó también el perito. Una prueba no paramétrica, lo explicó suficientemente, de ajuste de distribución y señaló el nombre que se le entregó a esta prueba, Kolmogorov-Smirnov. Que también se utilizó una prueba corregida de Kolmogorov-Smirnov. Se interpretaron visualmente los datos, estos histogramas y la dispersión, y él daba cuenta de la generación de esta campana de Gauss en las distintas barras que se iban generando en la representación gráfica a través de estos histogramas. En consecuencia, la interpretación visual de los datos. Utilizó también el que él denominó, o más bien el que él explicó, era denominado el test de normalidad de ajuste Shapiro-Wilk para muestras pequeñas, como eran las muestras que se estaban utilizando, y que había empleado también para todo esto el software SPSS, en un análisis que es del todo habitual por demás en el desempeño normal, habitual, de la actividad profesional del perito señor Felipe García Garrido, el análisis de datos de esta naturaleza y someter a ese conjunto de datos a este tipo de análisis. Su conclusión: se ajustan a una distribución normal todos los parámetros salvo el ángulo de inclinación del cuello. En consecuencia, pueden ser empleados para comparaciones posteriores con otras muestras. El segundo informe, efectuado por el señor Felipe García Garrido, también tenía por finalidad ajustar, en estos términos estadísticos, ajustar un conjunto de datos a una distribución normal. 4 variables: largo del paso, altura de hombros, ángulo de inclinación del pie y la cuarta variable, que es combinación de dos anteriores, la proporción largo del paso y la altura de los hombros. La metodología es la misma anterior, utiliza estas pruebas Kolmogorov, Shapiro-Wilk, y la interpretación visual más la utilización del mismo software. Resultado: largo del paso tiene distribución normal,
altura de hombros tiene distribución normal, ángulo o inclinación del pie, distribución normal, y la proporción largo del paso y altura de hombro también señala que presenta una distribución normal. Para, en definitiva, en el tercer y último peritaje desarrollado por el señor Felipe García Garrido, efectuar esta comparación estadística entre los resultados de los dos anteriores informes también estadísticos. ¿Qué es lo que se compara? Nuevamente, el largo del paso, la altura de hombros, el ángulo de inclinación del pie y esta proporción largo del paso y altura de hombros. ¿Cuál es la metodología? Aquí la metodología se varía. ¿Por qué? Porque ya no se aplican los test dentro de un solo y único universo de datos con el cual está trabajando. Trabajó primero con un universo de datos, imágenes provenientes del escenario cárcel, y había trabajado en un segundo informe con un segundo grupo de datos independiente del anterior, que era el grupo de datos de imágenes y resultados de mediciones provenientes de los distintos sitios de suceso. Ahora, lo que hace el perito es utilizar lo que él denominó un test para poder comparar medias T para muestras independientes. Es decir, la muestra independiente escenario cárcel es comparada con la muestra independiente sitios de suceso a través de este test de comparación de medias T. Y como él indicó, lo que se compara son las medias, ese estadístico que él indicó, la media es un estadístico, lo que él comparó fue más bien el estadístico media proveniente de uno y otro escenario. De manera que si esas medias de uno y otro escenario resultaban ser similares, quería decir que estas muestras que eran independientes en razón de esta similitud de las medias que presentaban, se podía inferir, que es otro término empleado estadísticamente, y se podía inferir que provenían de la misma población. Y en este caso, esa misma población no es un conjunto de sujetos, sino que esa misma población es el sujeto Juan Flores, analizado en el contexto cárcel, y Juan Flores analizado en el contexto sitios de suceso. El resultado de esta comparación de medias T para muestras independientes, largo del paso señala que hay diferencias significativas, altura de hombros también indica que hay diferencias significativas, pero que no existen esas diferencias en el caso de la angulación del ángulo de inclinación del pie y en la proporción largo del paso y altura de hombros. Lo que quiere decir que se asume en relación a estas dos últimas variables, ángulo de inclinación del pie y proporción largo del paso y altura de hombros, que provienen de una misma persona, no pudiendo en consecuencia ser descartado el sujeto analizado, Juan Flores Riquelme, como la misma persona que se observa en el escenario cárcel y en el escenario sitios de suceso. Si bien es cierto, su señoría lo notó y lo hizo presente la defensa del acusado Flores, hubo un error de transcripción en el segundo informe en relación a a un par de tablas de resultados que fueron copiadas de manera equivocada. No hay equívoco, y eso también quedó suficientemente demostrado a través de la declaración del perito señor Felipe García Garrido, no hay equívoco en el resultado final, por cuanto el resultado final fue producto del análisis y la consideración de los efectivos, de los verdaderos resultados en los primeros dos análisis estadísticos desarrollados. De manera que cuando el señor Felipe García Garrido señala que efectivamente no hay diferencias en el ángulo de inclinación del pie y en la proporción largo del paso y altura de los hombros, es porque lo obtiene del análisis de los datos correctos.
lo que pudimos verificar mediante la exhibición de las distintas tablas, su señoría. Y por último, en este contexto, el último informe presentado, realizado por la perito Vivian Bustos, el 5093-2015, da cuenta del resultado final desde la perspectiva médico-legal, en el sentido de que, tratándose del ángulo de inclinación del pie y esta proporción largo del paso, altura del hombro, la inexistencia de estas diferencias significativas, en consecuencia, al no rechazarse la hipótesis de igualdad de estas medias, se asume que las muestras, cárcel, sitio de suceso, provienen de la misma persona. Con la observación crucial, entendemos como Ministerio Público, de que estas dos variables son altamente individualizadoras, a diferencia de aquellas otras dos en donde no se pudo obtener este resultado de inexistencia de diferencias significativas. En estas, en donde sí se produce, su señoría, este resultado de inexistencia de diferencias significativas, se trata, insisto, su señoría, de dos variables altamente individualizadoras del caminar de cualquier persona y que en consecuencia no varían, según la exposición desarrollada por doña Vivian Bustos, no varían independientemente del escenario en el cual se esté desenvolviendo la persona en cuestión. Existe en consecuencia, su señoría, a través de esta conjunción de informes periciales comparativos, una conclusión que a juicio del Ministerio Público es clara. Se trata de una misma persona que podemos ver caminar en la cárcel y que conocidamente sabemos que es Juan Flores. Introdujimos todas esas imágenes a través del capitán don Níger Durán de Gendarmería, que indicó claramente dónde, cuándo y cómo habían sido obtenidas y que efectivamente correspondían a imágenes del interno Juan Flores Riquelme. Entonces, corresponden esas imágenes de Juan Flores Riquelme a la misma persona que se ve caminar en los distintos sitios de suceso, específicamente el subcentro, su señoría, y los dominicos. Pero adicionalmente, su señoría, incorporamos también el informe 7180-2015 a través del perito 6, don José Domingo Cáceres Godoy, quien efectúa, en definitiva, a través de ese informe, una comparación visual del caminar de Juan Flores Riquelme en distintos escenarios. Se le ve en el metro, el día de los hechos, en la estación Universidad de Santiago también, se le ve en el metro Manquehue, se le ve en el subcentro, la persona que va completamente tapada, colores claros en la parte superior, bufanda, gorro, audífonos, lentes oscuros. Y se le compara también con el caminar de Juan Flores, que sabemos que es Juan Flores, en el recinto penal Santiago 1. Y pudimos apreciar claramente, y todos pudimos apreciar claramente, que se trata de la misma persona. Es un mismo caminar, es una misma cadencia de caminar, es una misma contextura de la persona que camina. Como pocas veces, creo, su señoría, resulta absolutamente acertado el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, porque las imágenes contenidas en el CD con la infografía bajo la nube 2726681, con el otro medio y evidencia material 627 que se incorporó, la verdad es que a juicio del Ministerio Público no cabe duda alguna de que se trata efectivamente de una sola y misma persona caminando en esos distintos escenarios. Y nos referimos específicamente al acusado Juan Flores Riquelme. La teoría del caso de la Fiscalía calza perfectamente, su señoría, con la investigación. Pocos días después, muy poco tiempo después de la ocurrencia del primer atentado, los dominicos, se realizó el peritaje 3835-2014,
que recrea el recorrido descrito por las dos tarjetas VIP el día 13 de julio del año 2014. Se presentó a través del perito 2, don Marco Antonio Fuentes Díaz. Los trayectos, lo pudimos ver, y los horarios coinciden absolutamente con todo lo que se viene diciendo. Y coinciden sin forzarlos en manera alguna, su señoría. Y como ya dijimos también, en un solo y único continuo. Desde que se aborda el bus, se baja en los distintos lugares, se aborda los distintos medios de transporte, se aborda el metro, se hace abandono del metro habiendo dejado el artefacto, se aborda finalmente el bus 216 que lleva de regreso a la zona sur de Santiago. No se hizo nada distinto, su señoría. El objetivo, claro, era la colocación del artefacto explosivo. Para el caso de la primera comisaría se presentó el informe 5103-2015 sobre rutas probables. Lamentablemente aquí, y pese a la búsqueda de cámaras, no se pudieron obtener en parte importante del trayecto, su señoría. Sobre rutas probables, este informe, luego de la colocación del artefacto en la primera comisaría, declararon diversos peritos en relación a este peritaje, pero uno de ellos, el perito 75, don Francisco Bermúdez Arce, que desarrolla el que se denominó como trayecto número 2, que va desde la primera comisaría a un costado de la comisaría, por calle Maquíver, se desarrolla a pie hacia el metro Calcanto, se aborda la línea 2 hasta la estación intermodal La Cisterna, se hace abandono de dicha estación intermodal, se camina por Gran Avenida hasta calle Vicuña Maquena y se llega al paradero en donde se aborda el bus G18 o también llamado número 248. En el sector sur de Santiago, con destino también al sector sur de Santiago. Este trayecto, desde la primera comisaría hasta abordar el bus, llegar al paradero y poder abordar el bus, el denominado trayecto 2, tardó 44 minutos, su señoría, y terminó a las 23:37 horas, cuando se desarrolló por personal policial. Pues bien, cuando ocurren los hechos, el bus se abordó a las 23:36 horas, es decir, existió entre el trayecto desarrollado por Carabineros solamente 1 minuto de diferencia, su señoría. No cabe duda, evidentemente, que esa fue la ruta seguida por el acusado Flores Riquelme y su acompañante para volver a la zona sur de Santiago. También en este sentido, recreación de recorridos mediante el informe 4670 del 2015, que se presentó a través del perito 25, don Ismael Ilufí Aguilera, perito del Lavocar, se recreó el recorrido del acusado Juan Flores Riquelme el día 8 de septiembre del año 2014. Como en los casos anteriores, y sin necesidad alguna de forzar absolutamente nada, su señoría, calzan tiempos, calzan recorridos, y nuevamente en un solo y único continuo, que da cuenta en definitiva de que el único objetivo que tenía el acusado para desarrollar ese trayecto era la colocación del artefacto y el regreso a la zona sur de Santiago. Hay grabación de video en este caso que lo muestra en parte importante del recorrido. Hay testigo que lo ve en el sitio del suceso. Y los dichos de ese testigo, Castillo Mendoza, que lo ve en el sitio del suceso, son ratificados mediante la testigo 84, doña Rosa María González Almendra, compañera de trabajo, que declaró en estrados y que tuvo la ocasión de señalarle al tribunal que el mismo día de los hechos ya el testigo Castillo Mendoza daba cuenta de sus sospechas en relación al sujeto que había tenido sentado por unos momentos a su costado al interior del bus. Hay plena concordancia también, su señoría, con los llamados telefónicos que se realizan
en el trayecto que desarrolla Juan Flores Riquelme por intermedio del número celular 5330-2536. Situación esta e información toda esta que se obtuvo a través del análisis del aparato de telefonía que se levantó desde el domicilio de los acusados Flores y Casanova. ¿Por qué decimos esto? El análisis que se efectuó es el siguiente. El 18 de septiembre del 2014 se levantó desde el domicilio de Flores y Casanova el teléfono 857-53454 con la nube 2554-390, otro medio y evidencia material 480. Se revisó dicho teléfono, se analizó y en su listado de contactos aparece, entre otros, el número 5330-2536 asociado a, comillas, NATE, con H intermedia, N-A-T-H-E, y asociado también a NATE, tal cual. Es decir, Natalie Casanova. Y también aparece el número 857-53454 asociado a, comillas, este, y también asociado a EST, E-S-T. Es decir, este mismo aparato tiene el número 857-53454. Se obtuvo el tráfico telefónico de ambos números de telefonía celular. Y se pudo verificar que para el caso del 5330-2536 registra una serie de tráficos telefónicos el día 8 de septiembre de 2014 en el sector del subcentro, en la zona oriente de Santiago. Entrantes y salientes. Y a su turno, el número 857-53454 tiene tráfico a través de un llamado el día 8 de septiembre de 2014 también en el sector del subcentro. Esta situación, estos tráficos y las vinculaciones que se pudieron obtener a través de estos tráficos fueron analizados en un primer momento por el sargento, testigo 96, don Jorge Arancibia Silva, integrante del equipo investigador de Carabineros, quien posiciona el teléfono en el sitio de suceso, o los teléfonos en el sitio de suceso, y determina también cuáles son las llamadas que se realizan y cuáles son las llamadas que se reciben en esa oportunidad. Este análisis se complementó con un peritaje evacuado por profesional del LACRIM, del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones, del área de electroingeniería. Pero antes de entrar a este último informe pericial del LACRIM, algunos datos que es necesario tener en consideración antes de entrar al análisis. El teléfono 5330-2536 aparece asociado a Ámbar Sotomayor Casanova, de 8 años de edad al momento de los hechos, y que corresponde ser la hija de la acusada Natalie Casanova Muñoz. Esta persona, doña Ámbar Sotomayor Casanova, de 8 años a esa fecha, al 8 de septiembre de 2014, ese día, y está acreditado, fue al colegio en la comuna de La Pintana. Nació ella, Ámbar Sotomayor Casanova, el 6 de septiembre del 2006. Sabemos que está su nombre porque así lo informa la compañía de teléfonos y porque Rodrigo Sotomayor, su padre, que declaró, también indica que le había regalado un teléfono celular para que pudieran tener contacto entre ambos. El tráfico de llamadas todos los días anteriores y posteriores al 8 de septiembre del 2014 para este teléfono muestra el uso de antenas en la zona sur de Santiago y solo el 8 de septiembre de 2014 en el sector del subcentro.
a su turno el teléfono 857-53454, según la compañía de teléfonos, y que es el teléfono que materialmente se encontró en el domicilio de Flores y de Casanova, este teléfono 857-53454, según la compañía de teléfonos aparece asociado a un RUT que corresponde a Justiniano Paredes Hidalgo, que al momento de los hechos, el 8 de septiembre de 2014, tenía más de 128 años de edad, ya que había nacido el 15 de diciembre de 1886. Se buscó a esta persona, se le buscó por distintos lugares, se consultó a distintos medios, a distintas instituciones y nadie pudo proporcionar antecedente alguno de don Justiniano Paredes Hidalgo. La llave para entender la aparición de este RUT asociado a Justiniano Paredes Hidalgo la entrega don Felipe Ramos Mejías, testigo 85, quien señaló en relación a esta verdadera sorpresa que el RUT ingresado por la compañía de teléfonos en verdad era el RUT de Guillermo Durán Méndez, amigo de los acusados y que estaba en la casa al momento de sus detenciones el día 18 de septiembre, pero sin contar el dígito verificador. Esa es la razón, su señoría, de por qué inicialmente nos aparecía este teléfono asociado a don Justiniano Paredes Hidalgo. Y esto refuerza en definitiva la situación de tratarse de el RUT de Guillermo Durán Méndez sin el dígito verificador, que que la lista de contactos encontradas corresponde al entorno de sus amistades. Brevemente, su señoría, antes de entrar al peritaje, simplemente quiero dejar constancia de lo siguiente. Disculpe, señor fiscal, van a ser las 14 horas. Sí. No, con esto termino y vemos el tema del receso, su señoría. Ya, por favor. muy bien. Sí, antes de entrar al peritaje. Entonces, de lo que vengo ya señalando, su señoría, la verdad es que le caben al Ministerio Público 3 preguntas. ¿Cuál de los acusados es visto en el subcentro? La respuesta es: el acusado visto en el subcentro es Juan Flores Riquelme. ¿Coincide el desplazamiento de Juan Flores Riquelme con los llamados telefónicos hechos a través del teléfono 53302-536 el día 8 de septiembre de 2014? Y la respuesta es que sí, los llamados que se realizan y se reciben a través de ese teléfono coinciden con el desplazamiento que desarrolla Juan Flores el día 8 de septiembre. Y la tercera, su señoría, pregunta: ¿cómo se puede acreditar esto? Y la respuesta es a través, por una parte, del peritaje del capitán Ilufí, del Lavocar, el peritaje 673-2015, perdón, el peritaje del capitán Ilufí del Lavocar, que recrea el recorrido de Juan Flores Riquelme el día 8 de septiembre, y a través también del peritaje 673-2015 del perito 82, don Osvaldo Castillo Martínez, perito profesional ingeniero informático del área electroingeniería de la CRIM metropolitana, de la CRIM central, que desarrolló a través de este peritaje la georreferenciación de los llamados entrantes y salientes del número 5330-2536 el día 8 de septiembre de 2014, y al cual a continuación necesito hacer referencia a su señoría, y la consulta es si prosigo ahora o sea, hacemos ya el receso para el día de mañana. Ya son las 2 de la tarde, que es el horario que tenemos acordado de duración de las audiencias durante todo este juicio. Por lo tanto, vamos a decretar un receso esta mañana a las 9 para que prosiga con el alegato de clausura el Ministerio Público y específicamente el fiscal Orellana. Muchas gracias. Entiendo que después va a proseguir
el fiscal señor Guzmán, ¿verdad? Sí, señoría. O sea, la programación que teníamos hecha Lo lamento una vez más, su señoría, pero está totalmente no soy bueno para las proyecciones. excedida en los tiempos. sí, así es. Pero a mí me resta, la verdad, un tercio simplemente, su señoría. ¿Un tercio? Sí. No, sí es lo más corto. Ya. Sí, lo más rápido. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 9 horas acá en el tribunal. Gracias.